Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿Me permite el tuteo? por supuesto que sí. Genial. ¿Qué tal por Huelva? Lleva unas horas en Huelva, ¿no? Pues la verdad es que sí, ha sido una jornada muy buena y la verdad es que muy emocionante, especialmente anoche que pudimos estar con todos los afectados por la riada en Lepe y en pueblos limítrofes, y la verdad es que es dantesco. Las imágenes han sido terroríficas, los enseres, la casa llena de agua, la gente desesperada, pero luego algo muy bonito, la solidaridad de todos los vecinos, de todos los del mismo pueblo, del pueblo de al lado, y la magnífica labor que están haciendo los servicios de emergencia. Genial. Bueno, vamos a comenzar por la última noticia. Anoche, detención en Italia de Puigdemont. Cuando Sánchez recibe la noticia, ¿brindó con champán o se puso triste? ¿Cuál fue su reacción? Yo creo que a Pedro Sánchez le es todo absolutamente indiferente, porque le importa muy poco el Estado de Derecho, la justicia y los golpes de Estado. Les importa tan poco que se reúne con ellos dándoles carta de naturaleza, como si se tratase de un gobierno del que habla tú a tú, con carácter bilateral. Nosotros, como acusación única popular, que sentamos en el banquillo a los golpistas, y que lamentablemente por aquellos errores del gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, a pesar de que lo advertimos, yo mismo estuve en la Fiscalía General presentando un escrito, lo recuerdo bien, el mismo día que sabíamos que se podía fugar, y no hicieron absolutamente nada, no dieron las instrucciones desde el Ministerio del Interior. Quiero decir que nos alegramos enormemente de esa detención. Es un fugado, un prófugo de la justicia que tiene que sentarse en el banquillo, y nosotros continuaremos la acusación popular ante el juez instructor Pablo Llarena. Ahora bien, somos conscientes del nefasto sistema actualmente en Europa, que no garantiza a la euroorden una detención inmediata y rápida, sobre todo cuando hay países como Bélgica, que se convirtieron en auténticos santuarios, no solo de terroristas, sino en este caso también de golpistas, y queremos ver la realidad de que es entregado pronto por Italia a las autoridades judiciales españolas. No las tenemos todas con nosotros. El sistema europeo ha demostrado una absoluta ineficacia a la hora de combatir a los grandes delincuentes. ¿No ves a Puigdemont en la cárcel? No, sí que lo veo. ¿Lo ves? Puigdemont irá a la cárcel y será juzgado. Lo que no lo veo es, desgraciadamente, en poco tiempo, porque la artimaña pseudolegal que tienen montada, que al final son las garantías de los delincuentes, y que al final hay estados europeos que, en vez de actuar solidariamente con los estados socios, miembros, cumpliendo la razón de ser de una euroorden, que era: hay confianza recíproca entre los estados de derecho, hay confianza recíproca entre las autoridades judiciales, y cuando hay una orden de detención y entrega se hace inmediata. Por cierto, cuando España recibe órdenes de solicitud de todos estos países, especialmente de Bélgica, de Francia, de Alemania, lo cumple inmediatamente. Ahora resulta que nosotros, cuando hemos necesitado ayuda de ese sistema europeo de euroorden, no han cumplido los países. En fin, nuestro deseo es que las autoridades italianas no atiendan a todas las estupideces y todas las trampas y dilaciones procesales de los golpistas y sus abogados. Por cierto, el abogado de Puigdemont es el terrorista Boyer, así que ya podemos imaginarnos el sistema judicial, la credibilidad que tiene el sistema judicial europeo cuando atienden las razones de un tipo que fue condenado por colaboración con banda terrorista. Bueno, lo que pasa es que si se mete en la cárcel y luego es indultado, no serviría absolutamente para nada su detención. Igual está dentro de la hoja de ruta de Sánchez. Es muy probable, y a la vista de lo que han hecho, no debemos pensar que no pueda ocurrir lo mismo. Pero nosotros confiamos en dos cosas. Una, que primero, cuando es juzgado, es que ha actuado el Estado de Derecho. Dos, si es condenado, probablemente Pedro Sánchez ya no esté en el gobierno, y el gobierno que venga no lo va a indultar. Si Vox tiene algún día responsabilidad de gobierno, dentro de la hoja de ruta que teníais preparado, que tendréis preparada, ¿cómo se puede acabar con el golpismo catalán? Bueno, lo primero es haciendo lo que no se ha hecho en los últimos 40 años. En los últimos 40 años se ha ensayado todo menos la aplicación del Estado de Derecho. Lo que se ha hecho ha sido caer permanentemente en el chantaje,
en la negociación, en querer comprar a los separatistas a base de cesiones de competencias, a base de dinero en los presupuestos, a base de retirar el Estado de Derecho de Cataluña. Para acabar con el separatismo y con el golpismo hay que hacer justo lo contrario. Hay que fomentar todo lo que nos une, hay que mantener un proyecto nacional que le haga ver a los separatistas que la inmensa mayoría de los españoles, bien vivan en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en Baleares o en cualquier lugar de España donde el golpismo y el separatismo ha calado, hacerle ver que el proyecto nacional es mucho más fuerte, que la razón de estar en España les hace mucho más libres y les da muchas más posibilidades de futuro, que detrás del separatismo, además de una gran traición a la patria, hay un gigantesco fraude y una gigantesca corrupción y, por supuesto, aplicando la ley. Muy sencillo. Esto cualquiera de los oyentes o telespectadores lo entenderá. Imaginemos por un momento que a quien cometa un exceso de tráfico o quien no pague Hacienda, cometa cualquier delito, se le premiase negociando con él y en el fondo perdonándole la deuda o diciéndole, bueno, da igual que hayas puesto en riesgo la vida de tu similar en la carretera. En cambio, cuando uno sabe que si la hace la paga, que si cometes un delito o un fraude fiscal o un robo o un exceso de velocidad, vas a pagar la multa, vas a ir a prisión, vas a tener las consecuencias penales o administrativas correspondientes, eso es la mejor manera de que no sigan viviendo con impunidad. Y otra cuestión tan importante como la anterior, que no es solamente la aplicación del derecho y del Estado de Derecho, es que tenemos que ilegalizar a los partidos separatistas. Y alguien dirá, hombre, eso es antidemocrático. No, mire, lo que no es democrático es que haya partidos que se aprovechen del sistema democrático electoral para destruir la democracia desde dentro, para entrar en las instituciones, para aprovecharse de los presupuestos de las instituciones y ser una quinta columna de la Constitución y el Estado de Derecho. Javier, hablando de ilegalización de partidos, lo del intento de ilegalizar a Vox, ¿me lo tomo a broma o me lo tomo en serio? No, totalmente en serio. ¿Sí? Esta gentuza totalitaria no tiene ningún reparo. Estos son los amigos de los bolivarianos, son los que se educaron en Venezuela, amigos cubanos, con dictadores, y su forma de entender la política es la política de la imposición y la política de callar la voz a todo aquel que disienta. Nosotros somos disidentes de este sistema político actual, porque no aceptamos el consenso progre, porque no aceptamos los dogmas de imposición ni en materia de ideología de género, ni en materia de memoria histórica, ni en materia de concesiones al chantaje separatista que hablábamos hace un momento, y eso nos lleva a una posición de soledad, lo sabemos. Vox llegó a la política para hacer lo que otros hace mucho tiempo que renunciaron a hacer, es defender la libertad de los españoles, la soberanía nacional. Por tanto, y por concretarle la pregunta, evidentemente que van a hacer todo lo posible por intentar ilegalizarlo. ¿Pero en base a qué? Bueno, ellos crean bajo una gran mentira, dicen que Vox es antidemocrático, que va contra la Constitución, cuando Vox es el único partido que se ha tomado en serio llevar a los tribunales por delitos graves contra la Constitución a todos los que la pisotean. Dicen que Vox es xenófobo, que es racista, cuando Vox lo que está diciendo es que precisamente lo que hay que tener es seguridad en las fronteras para que la libertad de los españoles de caminar por las calles sin ser agredidos por una banda de inmigrantes ilegales, de menas o de magrebíes que violan a mujeres, que cometen abusos a menores, que atacan a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, cuando defendemos esa libertad de los españoles y esa seguridad en nuestras fronteras, nos acusan de xenófobos. Cuando decimos que hay que proteger a todas las víctimas, cuando decimos que la vida de una mujer, la vida de un hombre, la vida de un homosexual o de un heterosexual tiene que tener la misma protección en la ley, dicen que somos homófobos, que somos machistas, incluso que somos los responsables de las muertes o las agresiones a las mujeres, inventan todo ese elenco de supuestos delitos, los engloban bajo un paraguas al que llaman delito de odio, y nosotros, que hemos demostrado que si de algo hemos traído a la política es defender el amor y no el odio, amor a tu patria, amor a tu familia, amor a la libertad, amor a tus instituciones, es decir, nuestro apoyo decidido a todo lo que construye, a todo lo que mantiene unido, a todo lo que da progreso,
bajo ese elenco de mentiras, de falsedades y de calumnias que riegan constantemente en los medios de comunicación subvencionados, en toda la amalgama de pseudoperiodistas que son propagandistas políticos, lo que hacen en definitiva es crear esa opinión pública para luego, con estos fiscales que tienen puestos a dedos, fiscales de carné en la boca, como la fiscal general del Estado actual, Dolores Delgado, a la que muy pronto, gracias a los recursos de Vox en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, será declarado un nombramiento ilegal y luego irán a la ilegalización. Sí. Me acuerdo de una frase que yo creo que indignó a muchos españoles, Dolores Delgado, en el Congreso, hará un par de años, diciendo que la prisión permanente revisable es una condena inhumana. No sé si estabas en el Congreso ese día. No lo recuerdo haberlo oído, pero vamos, es una barbaridad, porque la prisión permanente revisable o cadena perpetua existe en muchos países para determinados delitos. Nosotros, por ejemplo, a los delitos estos terribles de violaciones, delitos de terrorismo, delitos de dirección de organización. Porque el individuo que mata y asesina a una niña de 4 años no debería tener ni derecho a la vida. No, nosotros no defendemos la cadena, o sea, la pena de muerte. Nosotros decimos sí tiene derecho a la vida, pero no tiene derecho a vivir en libertad, porque su vida en libertad fuera de un centro penitenciario pone en riesgo a los demás. Por cierto, aprovecho para decir que no podemos olvidarnos de quienes nos protegen todos los días a costa de su propia vida. Y en este caso, como has citado los centros penitenciarios, los funcionarios de prisiones, estos grandes olvidados durante décadas que tienen que sufrir cada mañana el riesgo de entrar a un pabellón de una prisión sin los medios adecuados, sin la retribución adecuada, funcionarios de prisiones que entran 1 o 2 en un módulo de 80 o 90 reclusos de alta peligrosidad, sin la preparación, sin los medios, se juegan la vida. Es decir, que cuando la sociedad entiende que la policía, la Guardia Civil hacen su magnífico trabajo, los jueces sientan en el banquillo y condenan a alguien, a partir de ahí parece que se acabó el problema. El problema continúa, porque ese individuo sigue en prisión. Nosotros lo que decimos claramente es que hay determinados delitos que, por la gravedad que suponen y el riesgo de la sociedad, delitos de asesinatos múltiples, por supuesto, de los terroristas, el Enric Paró y compañía, esos no pueden pisar quien ha asesinado a sangre fría desde organizaciones terroristas a un montón de seres humanos que al final salgan a la calle en la impunidad de ver de alguna manera reconocidos el crimen que han hecho, violadores, incluso nosotros decimos quienes son asesinos de su pareja en el seno intrafamiliar, y esto las feminazis no lo pueden ni oír. Estas que se les llena la boca diciendo que nosotros somos machistas, que nosotros despreciamos la vida de las mujeres. Nosotros hemos dicho que aquel asesino de una mujer o de un hombre o una pareja heterosexual o homosexual o de un niño en el seno familiar, por la gravedad que supone, debe tener penas de cadena perpetua. ¿Por qué? Porque es la única manera en ese seno tan difícil de protección, que no podemos meter un policía en cada casa, de que sea realmente disuasorio este tipo de delitos. Así que no hay que tenerle ningún miedo. Hay delitos que deben cumplir cadena perpetua. Y alguien me dirá, es que la Constitución dice que hay que tiene un fin de resocializar al delincuente, y nosotros decimos sí, perfectamente, pero cumple íntegra su pena, y si su pena son 150 años, cuando termine los 150 años se resocializa, pero el cumplimiento íntegro de las penas, y por supuesto los beneficios penitenciarios no se pueden aceptar cuando, por ejemplo, se han cometido delitos, pues como dar un golpe de Estado en España, como han sido los golpistas. Esto parece que lo vais a tener que repetir muchas veces, lo que acaba de decir, el señor que asesina a su pareja debe tener la pena de prisión permanente o la cadena perpetua y no salir jamás. Señor o la señora. O la señora, es igual. Porque bueno, siempre parece que hay una fijación, aunque las estadísticas, es verdad que desgraciadamente hay muchas más mujeres que mueren que hombres, sí. La vida de un hombre, la vida de un niño, la vida de un anciano y sobre todo la vida de una pareja que no sea heterosexual, por ejemplo, un bisexual, un homosexual, una pareja lesbiana, que no tiene actualmente la misma protección, debe tener la misma protección exactamente igual que la pareja heterosexual del asesinato de un hombre contra una mujer. Bueno, permanentemente hablamos de algo también preocupante. Los ocupas, ese vago y maleante que se mete en tu casa y ahora tú te cuesta Dios, ayuda y dinero echarle. Ha sido rechazada la ley antiocupa que habéis presentado varias veces en el Congreso, en fin, por PSOE, Podemos, los golpistas, Proetarra, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez esa ley
antiocupa para echar un ocupa en 24 horas, la vamos a ver en nuestro país desarrollarse? En nuestro país no lo sé, en España la veremos cuando Santiago Abascal sea presidente o cuando tengamos la fuerza en las próximas elecciones generales para condicionar las políticas que se hagan desde el gobierno. Nosotros lo que decimos... ¿Y por qué la protección de estos partidos a los ocupas? ¿Por qué pues esa protección? ¿Hay la misma una razón sociológica? Claro, es la misma pregunta que se hacen millones de españoles cuando dicen: ¿por qué tenemos que aceptar que asalten nuestras fronteras de manera ilegal, golpeando a nuestros policías, y encima tenemos que aceptar que reciban ayudas que no tenemos para los españoles? O el comerciante que dice: oye, ¿por qué si me ha atracado 3 veces este tipo mañana está en la calle? O la pregunta que nos hacemos: ¿por qué un golpista hay que negociar de tú a tú con él cuando ha dado un golpe contra España? Y yo que cumplo la ley, y si un día dejo de pagar un impuesto o una multa, me embargan la cuenta. Pues esa misma pregunta se hacen: ¿por qué si con el sacrificio de años he tenido mi vivienda, que me la he ganado, que no me la han regalado como a un paniaguado de estos de los diferentes chiringuitos políticos, que viene del esfuerzo de mi trabajo, me la ocupan el día que salgo a la compra? Resulta que tengo que soportar desde fuera de mi casa un eterno juicio hasta que decide un juez liberarlo. ¿Por qué los delincuentes? Esa es la gran pregunta que nos lleva. ¿Por qué los delincuentes tienen más derecho que los ciudadanos honrados? ¿Y por qué los partidos les dan más carta de naturaleza al inmigrante ilegal, al delincuente, al ocupa, a la comunidad autónoma que es desleal con el Estado? En cambio, desprecia al español de a pie, que paga sus impuestos, que cumple con la ley, que no ataca a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que aplaude su bandera, que respeta su ley, porque vivimos en un mundo al revés, donde parece que lo obvio, que es lo que estamos defendiendo, amar a España, respetar la ley, respetar a los españoles, y que primero están los españoles a la hora de recibir una ayuda y a la hora de proteger su casa. Nosotros lo decimos muy claro: con los ocupas, tolerancia cero. Quien se meta en una propiedad privada, sea esta pública o sea de un particular, sale por la ventana, y es una forma, y todos entiéndame, de decir que en 24 horas habrá entrado la policía, lo habrá esposado, lo habrá puesto a disposición judicial por un delito de allanamiento de morada, por un delito de usurpación de propiedad ajena, y tendrá que pagar en prisión y las multas, y se acababa el tema. Es la mejor manera de terminar con la ocupación. Pero estos sinvergüenzas que se meten, nosotros tuvimos que llegar al Ayuntamiento de Madrid, y hasta que no entró Vox y metimos como una de las obligaciones del acuerdo de investidura desalojar 2 edificios, La Dragona, se llamaba así, y La Ingobernable, 2 edificios enteros propiedad del ayuntamiento, que queríamos hacer una residencia y unas bibliotecas. Y resulta que llevan décadas ocupados por delincuentes, focos de droga, focos de delincuencia, de prostitución, destrozados los edificios antiguos. Vamos, en 24 horas desalojaron y se acabó el problema. Es que cuando se actúa con firmeza, cuando se actúa con la ley y cuando se le da a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado las instrucciones y la cobertura legal necesaria, no queda un ocupa en España con 2 narices de meterse en una casa. Lo que pasa es que vivimos con unos partidos acobardados, y lo digo lo mismo de la izquierda que lo de la derechita cobarde, porque este problema de la ocupación se produce en toda España, gobierne el Partido Popular o gobierne el Partido Socialista. Bueno, ¿tienes tiempo, Javier? No quiero abusar tampoco. A vuestra disposición. Bueno, presupuestos generales. Hace un par de días, Félix Bolaño, el nuevo hombre fuerte de Sánchez, se reúne en el Congreso con Bildu, con los proetarras de Bildu. Esa escena, ¿qué te supone para ti? Como persona, como español. Olvídate de que estás en un partido político. Me parece un insulto a las víctimas del terrorismo, a todos aquellos que han visto perder seres queridos, a todos aquellos que han luchado jugándose la vida desde la Guardia Civil, la Policía Nacional, los servicios de información, que han luchado durante décadas para terminar con la banda terrorista. Y cuando decimos la banda terrorista hay que entender de lo que estamos hablando, de una organización que tenía un brazo armado, que tenía un brazo político y que tenía diferentes derivaciones internacionales, incluso metidos en cuestiones deportivas. Es decir, era una auténtica mafia, un entramado del crimen y de la extorsión con finalidad política. La ETA no será derrotada y no podrá decirse que ha sido derrotada hasta quienes son su objetivo político, porque la ETA mataba por objetivos políticos
A diferencia de lo que pudiera hacer una banda de delincuentes que extorsionan por dinero, la banda terrorista secuestraba y mataba por fines políticos. Si para lograr esos fines políticos les sale mucho más rentable el no arriesgar la vida y el no ser detenidos, o que en un tiroteo con la policía puedan morir, y lo están consiguiendo a través de la vía política. Alguien dirá, hombre, mejor es democrático. Sí, pero es que se les está dando la posibilidad de que todos los que murieron luchando para que la ETA no triunfase en su idea de la declaración de la Euskal Herria libre y comunista o marxista, al final lo van a conseguir por las vías políticas. Por tanto, nosotros decimos, a las organizaciones políticas terroristas las vamos a ilegalizar cuando lleguemos al gobierno, y las vamos a ilegalizar porque lo mismo que no permitiríamos que hubiera un partido político que fuera de violadores o de neonazis, o un partido político de asesinos múltiples o de organizaciones del tráfico de las drogas, no se puede aceptar que haya una organización política como Bildu ETA, que es la misma, Herri Batasuna, que aplaudía a los asesinos y que incluso tiene en sus filas metidos asesinos. Vamos a bajar a Andalucía, si te parece, Javier. Pregunta, por cierto, ¿tenéis candidato o candidata para las próximas elecciones andaluzas dentro de año y medio, o a saber dentro de, sí, de 6 meses? Nosotros, la cuestión de los candidatos, evidentemente tenemos muchas personas que serían magníficos candidatos por Huelva o por cualquiera de las provincias andaluzas, pero evidentemente hasta que no se convocan las elecciones, el órgano correspondiente, que es el Comité Ejecutivo Nacional, con los informes correspondientes de las áreas de coordinación interparlamentaria, no nos proponen esos candidatos. Así que es un tema que hasta que no llegue el momento no se sabrá, pero evidentemente tenemos gente muy buena, muy bien preparada, y que está haciendo una labor extraordinaria en Andalucía, y mucha gente que puede rescatar a Andalucía de las políticas de la izquierda, porque primero conseguimos sacar a la izquierda oficial, al Partido Socialista, ahora tenemos que lograr sacar a la izquierda con careta, es decir, los que aplican las políticas de la izquierda bajo una supuesta apariencia de partidos que no son de izquierda. Me estoy refiriendo, lógicamente, al Partido Popular y a Ciudadanos. ¿Queréis el adelanto electoral en Andalucía? Y si lo queréis, ¿por qué? Nosotros lo estamos pidiendo, y lo estamos pidiendo porque se ha engañado demasiado a los andaluces, se les ha hecho creer que al quitarnos al Partido Socialista salían también de la Junta de Andalucía, del Parlamento andaluz, las políticas de izquierda, y lamentablemente hemos visto que el engaño de Juanma Moreno y sus socios Ciudadanos es descarado porque siguen aplicando la ideología de género y las políticas de la mentira histórica, porque siguen aplicando la cuestión fiscal, porque no han hecho la limpieza del mastodóntico monstruo que tienen creado por el partido, que tenía creado el Partido Socialista, de organismos autónomos, sociedades públicas, empresas públicas, chiringuitos, puestos innecesarios, coches oficiales, asesores, todo ese montaje político que cuesta a los andaluces una riñonada que tienen que pagar con sus impuestos. No ha habido de verdad una reducción drástica en todos estos organismos, empezando por Canal Sur y siguiendo por todos los 50.000 asesores, cargos inútiles. Y en tantos otros temas que podríamos ir hablando, y que nuestros parlamentarios sesión a sesión les recuerdan al Partido Popular y a Ciudadanos que no han hecho nada de lo que prometieron, y que además siguen con los mismos defectos y las mismas políticas de gasto innecesario que el Partido Socialista. Javier, tenemos una mastodóntica administración en España, comunidades autónomas, asesores, coches oficiales, subvenciones a sindicatos, observatorios, empresas públicas, televisiones públicas. ¿Eso se sostiene? Eso no se sostiene. ¿Cómo? Y luego lo que no tenemos son hospitales. Por ejemplo, estábamos recorriendo los hospitales estos del Chare. El Chare del Lepe. Sí, el Chare del Lepe. Por ejemplo, 10 años, 12 años, un edificio a medio hacer, y han sido incapaces de terminarlo. Luego no tenemos las carreteras de comunicación, no tenemos el tren, no tenemos el AVE, no tenemos un plan hidrológico nacional para que cuando falta agua en un sitio llegue de otra parte. Tenemos tantas carencias importantes en cuestiones sanitarias, en cuestiones de infraestructuras, en cuestiones de seguridad. Nuestros agentes necesitan más dotación, y me refiero en número de personas, como en retribución económica, como en medios materiales. Antes mencionaba a los funcionarios, tienen un déficit de plantilla tremendo. Es decir, las cuestiones importantes
las que afectan a la seguridad de los españoles, a la sanidad, a los jueces, que la justicia está colapsada. Las cosas importantes no hay dinero, pero para esa interminable colección de chiringuitos, de amigotes, de enchufados, de coches oficiales y de administraciones superpuestas, nosotros decimos siempre un ejemplo. Un español, sea el lugar que sea en el que viva, sea este un pequeño pueblo de la montaña o sea una capital, tiene derecho a tener un servicio sanitario rápido, de emergencia y con todos los servicios y atenciones. Bien, pues ese español no tiene mejor servicio por el hecho de que ese hospital, ese médico y esos instrumental médico tenga por encima 1, 2, 3 o 4 administraciones. El servicio va a ser el mismo, pero el gasto para mantener ese servicio se triplica. Si hay competencia municipal en materia de sanidad, si por encima hay una administración autonómica que tiene que soportar un montón de edificios, de funcionarios y de políticos, y tercero, un ministerio. Nosotros decimos una sanidad para todos los españoles igual, un solo ministerio de sanidad, igual que una sola competencia de educación. Justicia. ¿En qué beneficia? Estamos en la recta final, sé que tiene muchos compromisos y bueno, me comentó la Elena, que es la responsable de comunicación aquí, que vais a ir a Giasa. Vamos a ir. Te va a sorprender, ya te habrán contado cosas. Giasa. Sí. Pagamos en muchos pueblos de la provincia de Huelva el agua más cara de España. Y encima sacan tajada a los partidos políticos. Es que esto es una cosa Tienen alucinante. una asignatura, yo siempre lo pregunto, bueno, ¿en función de qué? En función de que los partidos políticos, no todos, Vox y Ciudadanos, por ejemplo, se niegan a recoger esa asignación que no sabemos en función de que esa empresa de agua da una asignación a los partidos políticos. Nadie pues me ha respondido. Nos cuentan que en algunos ayuntamientos, si entran a gestionar y dejas que entre la empresa a gestionar esto del agua, pues el político de turno que lo ha permitido recibe, no él, su partido. Estos son corruptelas del sistema. Brutal. Hay dos tipos de corruptela, el que mete la mano directamente de manera delictiva y el que lo hace de manera legal, entre comillas, pero ilegítima o inmoral. Es decir, el gran problema del sistema actual es que hay muchas subvenciones, mucho dinero público que es inmoral, pero no ilegal. Por ejemplo, las subvenciones que reciben los partidos políticos, los sindicatos o que recibe la patronal. ¿Es ilegal? No. Pero tú dices, oye, pero es que no son necesarias, que cada uno que quiera dedicarse a la política o ser sindicato lo cobre. Pues esto es exactamente igual. Puede que sea legal esto, ya veremos, a ver, que lo vamos a investigar, pero si aun siendo legal, parece inmoral, ¿no? Que por gestionar un bien público de primera necesidad como es el agua, haya partidos que estén sacando dinero. Y encima, además, nos dicen que funciona mal, con lo cual es que encima de que te atracan, no te dan un buen servicio. Vox eliminaría la subvención a los sindicatos si tuviera irresponsabilidad de gobierno. Nosotros, desde que se fundó el partido, dijimos alto y claro, subvenciones a partidos políticos, a sindicatos y a patronal se deben terminar, y que cada uno, con sus socios, con sus afiliados o con sus sindicalistas, se pague la cuota correspondiente y sostenga lo que quiera gastarse y lo que no. Ya verá cómo se reducían enormemente los gastos de campaña. La última, Javier, que no quiero abusar. Me gustaría estar mucho tiempo, podríamos estar y a mí también. 2 horas hablando aquí. Seguro que iba a ser interesante. Llevo mucho tiempo preguntando esto, la verdad, tú eres abogado, ¿no? Sí. Necesitaría un sociólogo para responderme a esta pregunta. Son dos. En Andalucía hemos vivido el gobierno del Partido Socialista durante 38 años y desde siempre Andalucía encabezó la lista de paro. El fracaso escolar en Andalucía fue superior siempre. Con esos datos yo creo suficiente, podría dar más. Bueno, ¿por qué elecciones tras elecciones el Partido Socialista con estos datos negativos iba ganando elecciones tras elecciones? Bueno, ¿habida cuenta de qué? Sí, porque hay que reconocer que la izquierda tiene una capacidad de propaganda muy buena y como tienen comprados a la mayoría de los medios de comunicación, y cuando llega la derechita acobardada sigue permitiendo esa compra y no cambia a los que tiene que cambiar en la dirección de medios de comunicación públicas o deja de regar a determinados medios privados, la realidad es que cuando tú tienes toda la maquinaria de los medios machacando, da igual que hayan robado, ellos dirán que no robaron, que eso es la mentira que les decimos los de la oposición. Tienen una capacidad tan alta de cambiar la realidad, y donde es negro decir que es blanco, y donde son unos ladrones aparecer como unos héroes, que la realidad hay mucha población, cada vez menos, por suerte, que engañada elección tras elección sigue creyendo aquellas mentiras que decía, como venga la derecha, os quitarán la jubilación, os quitarán la pensión, os quitarán los hospitales, os quitarán la educación pública. Todo es mentira. Cuando están ellos, los hospitales funcionan peor que nada, la sanidad funciona mal,
las pensiones son más bajas porque el sistema de la seguridad social está en quiebra, etcétera, etcétera. Es decir, ellos arruinan el país, pero siguen mintiendo y siempre le echan la culpa al de fuera, después de que ellos han estado, como en Andalucía, 38 años gobernando. Por cierto, Griñán acabará en prisión porque presentó recurso, acabará en prisión. Debería acabar en prisión. 6 años, le condenaron 6 años de cárcel. Es un cárcel. golfo profesional, como otros tantos, que han vivido aquí del cuento en Andalucía, que han robado a manos llenas, que han colocado ya no... Yo creo que se les acabaron los amigos, los parientes, y yo creo que ya colocaban a todo el que le aplaudía en un acto. Si viene usted un mitin mío, le coloco en algún puesto. Esa corrupción institucionalizada ha empobrecido Andalucía, y al pobre andaluz que se levanta todas las mañanas para sacar adelante su trabajo, a ese lo han atracado 20 veces a lo largo de estos años. Es que el Partido Socialista en su historia ha hecho tanto daño a España desde que se fundó, en todos los sentidos, que realmente es un partido que cuando presume de 100 años de historia deberían ser 100 años de vergüenza, de robo y de crímenes. Nosotros hemos conseguido que a 2 de sus máximos representantes, auténticos criminales, Indalecio Prieto y Largo Caballero, se les quitasen las calles de reconocimiento en la capital de España. Nos han llamado de todo, pero cuando yo decía, estos tipejos fueron responsables de un golpe de Estado, eran golpistas, fueron responsables de la muerte de miles de españoles. Bueno, pues para los socialistas siguen siendo unos héroes y lo aplauden ahí. Es que tienen la mente distorsionada hasta tal punto que se creen sus propias mentiras. Y ya por último, esta sí que es la última, esta sí que es para un sociólogo. Bueno, ¿en qué beneficia el tener o no comunidades autónomas, al taxista, al camarero, al ama de casa, al señor que trabaja en la caja de un banco? ¿En qué beneficia o Pues en qué perjudica? Sencillo. No les beneficia en nada, les supone muchísimo más gasto, y el no tener un sistema de comunidades autónomas nos ahorraría una cantidad de gasto político innecesario que permitiría tener muchos mejores hospitales, muchas mejores infraestructuras, es decir, un solo ministerio de justicia, de sanidad, de educación, de interior. Una sola política nacional permitiría 2 cosas fundamentales, por ser una respuesta clara. La primera, muchos mejores servicios públicos, y segunda, tan importante como eso, igualdad de los españoles en el acceso a los servicios públicos, porque hoy en día, dependiendo de la comunidad autónoma en la que te toque la suerte o la desgracia de vivir, vas a tener, si es de las que chantajea el Estado, vas a tener todas las ayudas y todos los gastos en inversiones, y si eres de las, como Huelva, por ejemplo, de las provincias leales con España, eres una olvidada y no cuentas en el panorama político. Por tanto, mejores servicios públicos e igualdad. Dejamos de dividir a España en españoles de primera y segunda, en españoles que dependen de la Generalidad de Cataluña o que dependen de la Junta de Andalucía o que dependen de Madrid, todos con igual fiscalidad, todos con iguales servicios y todos con iguales derechos. Perfecto. Bueno, termino, Javier. Te voy a dar, porque es que hicimos una encuesta en la radio. Ajá. Solemos hacer encuestas. Muy bien. A ver si te sorprende, no sé el resultado. Sobre la de españoles que se creen a Pedro Sánchez. No. Hay uno. No tiene nada que ver mismo con tu partido. Vamos a ver cómo va la encuesta que está a punto de finalizar. Te digo la pregunta, a ver si aciertas el resultado. A ver. Aquí está el resultado. Una pregunta que hicimos, no tiene nada que ver con tu partido. Pregunta. ¿A quién preferirías como candidato a la presidencia del gobierno por el PP? Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado. Porcentaje de uno, porcentaje de otro. A ver si te aproxima. Bueno, porcentaje para Ayuso. Yo diría que Ayuso tendría un 60% y Casado un 40%. Toma, léelo tú mismo. Ayuso 89, Casado un 11%. Es sobrevalorado a Casado. Sí. ¿Qué? Es sobrevalorado a Casado. Sí, sí. 89%, claro. 11% Pablo Casado. Bueno. Sí, sí. Bueno, Javier, ¿te has sentido bien? ¿Te has sentido muy cómodo? bien, muy a gusto. Siempre que uno está en Andalucía se siente de maravilla. Y cuando está con un medio de comunicación como el vuestro, que respeta la pluralidad, que cree en la información, en la veracidad de la información, en la objetividad, pues ¿cómo se va a sentir? Estupendo. Y yo siempre lo digo, a mí no me importa que un periodista, no lo digo por este caso, pero no me importa que haga preguntas duras, difíciles, que puedan parecer comprometedoras. Igual que tiene esa capacidad de preguntar el periodista, el entrevistado tiene la capacidad de defenderse. Lo que hemos criticado siempre es cuando los medios de comunicación no te dejan hablar, manipulan lo que dices, tergiversan la información. Creemos en el periodismo libre, en la libertad de información, porque es una parte fundamental de la libertad de la sociedad. Pero no culpa al periodista, culpa a la empresa. Muchas veces tienes toda la razón. También. Muchísimas veces el periodista hace su trabajo, claro. Tiene que llevar el sueldo a su casa y son los grandes empresarios de la comunicación que son al final correas de transmisión de los partidos políticos. ¿Tú te crees un periodista que trabaja en Televisión Española le puede meter el dedo en el ojo a Sánchez?
Pues no. ¿Cuánto duraría? Nada, esa es la realidad. Entonces, claro. Pero eso es indigno, es decir, es un desprecio a la dignidad profesional del periodista, que tiene que tener la capacidad de hacer entrevistas con libertad, de intentar sacar la información a la luz y que luego el telespectador juzgue y diga, pues a mí me ha convencido, no me ha convencido su respuesta, este Smith me parece un facha o este Smith me parece que dice cosas sensatas, pero cada uno libre, no que sea el medio de comunicación el que les lea el discurso y les dé el mensaje para que ese solo sea el mensaje que se oiga. Muy bien. ¿Te vamos a ver en la vicepresidencia del gobierno dentro de 2 años? A mí con que esté en la presidencia Santiago Abascal el resto ya me parecerá bien. ¿Y tú crees que va a ser presidente del gobierno? Sin duda, sin ningún lugar a dudas. Lo digo con la misma humildad y con la misma seguridad que hace tan solo 7 años, cuando estábamos 25 en una mesa y dijimos que íbamos a fundar un partido político, dijimos que en pocos años llegaríamos a ser una fuerza decisiva en España. Somos ya la tercera fuerza política, en 2-3 años estamos hablando ya de gobierno. Lo dicho, Javier, ha sido un honor. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias. Gracias Por aceptar, Andrés. Gracias.